Desde los estudios de Radio Nuestra América les saluda Armando García en el programa La Voz del Inmigrante a cargo de Carlos Arango. Radio Nuestra América es el que se encarga de toda la producción y un servidor, pues soy el que hago algunas preguntas y también los comentarios son de Carlos Arango, quien está aquí presente ya en este programa, y le doy la más cordial bienvenida a Carlos Arango. Adelante, Carlos, buenas Muy, tardes. muy buenos días o muy buenas tardes para todos nuestros radio oyentes de Ujú, Nuestra América Online Radio. ujú. Y buenas tardes, Armando. Qué Buenas tardes. gusto volvernos a encontrar Ujú. en este programa. Muchos acontecimientes, ¿no? Nos traen como locos todas las noticias buenas y malas y no sabemos ni qué hacer. Ha empezado el año de una manera terrible con la cuestión de Venezuela Ujú. y ahí escalando hasta tenernos al borde de una guerra. Sí. Estamos en una guerra y Muy bien. localmente acá en Estados Unidos pues tenemos las broncas que ya todo el mundo sabe, que no nos gusta mencionarlo, pero hay intentos de que se borre la historia prácticamente del movimiento chicano. En efecto, hay una, hay una corriente de pensamiento o la impresión Ujú, de que se borre la historia y que se borren los nombres de las personas ah, que fueron nombradas por el Congreso, como es el caso de César, ujú, que fue nombrado por el Congreso de los Estados Unidos. Por lo doloroso que parezca o doloroso que sea, lo que se está viendo por ambas partes. Lo que sí habría que recalcar es que solo el Congreso de los Estados Unidos puede remover, por ejemplo, el nombre del correo, ujú, que es un nombre que el Congreso, por cierto, Luis Gutiérrez, el boricua, fue ujú, el que ah, bueno, fue instrumental en el Congreso para nombrar al correo de esa ciudad César Chávez, y creo que hay otros que los han llamado también César Chávez, y hay una conmemoración, y no se puede borrar la historia de un, este, de un plumazo, ¿no? No se puede. José Ángel Gutiérrez lo dijo muy claro. José Ángel Gutiérrez de Texas, de Cristal, ¿verdad? Fue de donde. Cristal. Bueno, él ya no vive en Cristal, pero fue el que inició el movimiento estudiantil. Ah, no, fue sí, un movimiento educativo Sí, en la ciudad de Cristal, cerca de la frontera con México. Sí, José Ángel Gutiérrez. Y también es fundador del Partido de la el Raza Partido Unida. de los Estados Unidos. Ya. Y él está diciendo ahí que no se pueden, o sea, que quitar, borrar los íconos es como borrar nuestra historia. Ya. Me gustó Y ese. ahí José Ángel Gutiérrez da los ejemplos sin mencionar nombres de presidentes y otros líderes también México-estadounidenses que fueron acusados de lo mismo y no se ha borrado nada de lo que no se ha borrado los nombres de ellos de ninguna parte de la historia. Pero acá con lo de César Chávez, aunque no vamos a hablar mucho de él ahorita, sino tenemos la lucha de, de que la historia del movimiento México-americano estadounidense, sin la figura de César y lo que hizo César en su vida, no puedes borrar esa parte porque desaparecería prácticamente todo lo que sabemos y lo que no sabemos también, ¿no? En el sentido de la vida de César. César hizo muchas cosas muy interesantes y ahora lo acusan, pero ya lo acusan más de 30 años después de su fallecimiento. 30 años después de su Mm. fallecimiento. Ujú. Era un héroe, y de pronto Un lo quieren, villano. sí, sí, tumbar en el basurero de la historia, ¿no? Yeah. Y ahí nos vamos casi todos también ahí metidos, porque muchos como yo trabajé muy cerca a él. Y
Pero muchos que colaboraron muy cercana de él me han hablado y me han dicho que hay que pensar y concentrarse en lo que él realmente hizo para el beneficio de esta nación. y para el beneficio del movimiento ¿Ya? de Ajá. los campesinos, porque la contribución de él es parte de la contribución de todos los campesinos. Ujú. La historia, obviamente no la hizo solo, pero fue la cara del movimiento y fue el vocero y fue el organizador, pues muy controversial, digamos, porque fue Ujú. muy controversial, ah, no por lo que esté pasando hoy, pero fue controversial en los temas de inmigrantes, fue controversial con la cuestión de Orendain, Ah, sí, 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 sí. que, que Orendain lo tenía en un pedestal, pero algo pasó y lo corrió de la Unión. Ujú. Y el Charro Negro entonces se, pues, se opuso a César, ¿no? A la Unión de Campesinos, o sea que no fue rosita el panorama No, y ha sido duro y precisamente la vida de Chávez nos lleva a entender un poco quizás el, el tema de un compañero que ha fallecido, yo digo el autor de la Biblia del movimiento chicano, ujú. que falleció el día de ayer. Oh, sí, sí. Y es Rodolfo Acuña, Ruri Acuña. Rubio Y es, Acuña. una nota, si antes falleció Ruri Acuña, que es fue profesor de estudios chicanos y considerado el padre de los estudios México-estadounidenses en las universidades. Él enseñó como un promedio de 60 años concentrado en la Universidad de Northridge, allá en Los Ángeles. Northridge es una ciudad dentro del condado de Los Ángeles y ahí en Northridge hay una universidad del estado de California. Así se llama Cal State Northridge University. All State. Yeah, yeah. Entonces ahí enseñó y también trabajó al lado de Raúl Ruiz, que era también cofundador del Partido de la Raza Unida. Mi compadre, por cierto, Ah, bautizó a mi hija. Y entonces Ruri Acuña escribió muchos libros, muchos libros. Y falleció, bueno, a mí me avisaron hoy en la mañana, diciendo que este día, puede haber sido en la madrugada o ayer en la sí, noche, sí, pero porque fue este día desde anoche 24 de marzo. está circulando la noticia. Apenas, o sea, yo cuando me la agarré, luego la subí a la revista, bueno, al blog de la revista Nuestra América, te la envié a ti y ya se lo envié también a la Universidad de Notre Dame. Ya sabían ellos, ya me dijeron que ya sabían. Entonces ahí está. Pero él escribió un libro con respecto a, a lo que hemos hablado se puede decir que es también parte del libro de texto de las universidades en materia de estudios chicanos, pero es un libro muy interesante porque se llama América Ocupada. Y por ahí lo tienes tú, ¿verdad? Y aquí lo tengo, aquí lo Ahí lo tengo. tienes, América Ocupada. Esta es una Lo chistoso es que tiene la portada a César. sí, ¿Sí? esa es una de las primeras ediciones, creo, Ujú, en ujú. español. En español. de, de, de- Fue de- publicada por Siglo XXI Editores en México. ajá, Es, eh, aquí está, es excelente. eh, Y es un libro que imprescindible, sí. como Y lo dicen. interesante para no hacer mucho, mucha plática sobre el libro tiene la primera parte, tiene lo que es la historia de los mexicanos, o sea, la historia de México, que se refiere a todo lo que sabemos nosotros de la historia de México, de todo. Es como si estuvieras, uno como mexicano, es como si estuvieras recordando tu propia historia, pero se puede decir simbólicamente, para el 2 de febrero de 1848, la primera parte. Y del 2 de febrero de 1848 para acá empieza
la parte de la América ocupada, exactamente. que es la América, el México, como decimos nosotros aquí de broma, pero muy, muy clara, que nosotros somos los mexicanos del norte. Ajá, exactamente. Entonces esos mexicanos del norte, la historia de los mexicanos del norte empieza en el libro, se puede decir que en 1848, para acá, hasta Ah, donde termina el libro, y sí, es toda la historia del movimiento, el robo del territorio, las violaciones al Tratado de Guadalupe Hidalgo, todo el tratar de sobrevivir en una tierra ocupada que perteneció o pertenece todavía a los que se quedaron acá. Y ahí, ese es el libro, entonces ese libro suple lo que nunca se dio en las escuelas primarias de hace muchos años en Estados Unidos, de que no se enseñaba la historia del mexicano radicado en los Estados Unidos, del que se quedó acá. No se enseñaba para nada, por eso tuvo la necesidad de escribir este libro que se llama América Ocupada. Porque y si no, estás en una tierra que está ocupada, te borran tu identidad completa. No quieren que sepas quiénes eres. Eres historia. un Si cero a la no tienes izquierda. historia, no tienes identidad. Es la destrucción de la identidad. Ujú, Y ese es precisamente lo que Ruri trató de combatir. Y en realidad se volvió el libro de texto de, de los estudios latinoamericanos, de estudios mexicanos. ujú, Ah, no podrías entender la historia de México y la historia de México del Norte ujú, sin el libro de América Ocupada de Rudy Acuña. ujú, ujú. Es una pérdida indudablemente Irreparable. sí, Ya. un Y, cerebro, y lo un que historiador sí, muy y profundo. lo que a mí me no digo que me extraña, pero sí me sorprende, es que, por ejemplo, se está hablando contra muchas cosas contra César Chávez, ¿verdad? Y Rure escribió un libro que habla desde la historia del movimiento chicano. Pero esa historia está ahí, pero con todo lo que está pasando alrededor de lo de César, como que yo siento que hay una conspiración de borrar la historia, borrar todo lo que dice Ruria Cuya en su libro América Ocupada, el que no existamos dentro de la historia de Estados Unidos. Y la manera más rápida de hacerlo es atacar a la cabeza principal, que es César. Que haya hecho lo que haya hecho, que lo están acusando, sí, aunque lo haya hecho, realmente lo que él hizo como líder, como organizador, laboral a favor de los desposeídos, o sea, como decía Franz Fanon, de los condenados de la tierra, Personas en de este caso tierra, los ¿no? condenados son los campesinos, los obreros, la clase trabajadora, todo lo que hizo por ellos, yo digo que no es para que disculpe lo que haya hecho César como hombre, si es que realmente lo hizo, sino realmente lo que hay que concentrarnos todos es que no por una denuncia X o de quien venga, vas a borrar toda una historia de un pueblo. ¿Ya? Que O sea, por además, ejemplo, ahora hablemos, por ejemplo, ahora por ejemplo, creo que se dijo que, por ejemplo, el caso de Francisco Villa, Pancho Villa, pues sí, ¿cuántas mujeres tenía en cada pueblo? Y se le conocen, sí, sí, por nombre y apellido, yo creo, ¿no? no hay ningún, no hay ningún conflicto, Y no hay especialmente conflicto. por los El títulos. cura Miguel Hidalgo también tenía las mismas cosas. Eso muchos historiadores lo han documentado. ¿Y quién lo condena? No, no, pues, son Van a quitar la estatua de Miguel Hidalgo y dejarlo de ser el padre de la patria y todo eso. bueno, eso es Pues no. llegaría al extremo, Sí, sería el extremo. Entonces yo pero digo que con lo de César sí hay una conspiración y en la que por desgracia han caído muchos bueno, dentro del movimiento chicano porque también y de que en han realidad, condenado de lo que acusan a César. donde hay pedófilos es en la Casa Blanca. Y ahí hay hasta convictos Y ahí está convictos. y Y está en el ahí poder. Y es el que está quién, llevando a este país a una guerra. ajá, Y no le dice nada. no dicen nada. O sea, para ellos es normal. I mean,
violando niños de 13 14 años. ah, que la verdad, pues no sé, qué creer y no, pero Pues sí. lo evidente es que César dio su vida a la lucha del movimiento campesino. Ujú. Y ese es el punto. Ese es el punto. Y, y hay aquellos que lo acusan de todo y argumentando que son los héroes de barro. Pero Híjole. son 30 años de su muerte. Ya 30 años de su muerte, porque ahora yo diría el timing del New York Times de publicar esta historia, a quién pretenden perjudicar, sino es a toda una comunidad, a toda una comunidad que ha estado luchando, lo está, pues está creando una situación bastante ah, terrible para nuestra propia historia, Ujú. que nos están tratando de borrar nuestra propia historia, a las luchas de los campesinos, los que organizaban el boicot, los que hacían todo esto, es algo que ya no se puede borrar. Ujú. No se puede borrar todos los picket lines de boicot de la uva o de la lechuga, que era algo significativo y donde todos los jóvenes del movimiento chicano y en Los Ángeles yo conocía a todos, la gente nos levantaban a las 4 de la mañana para ir a apoyar ese esfuerzo. Ujú. Entonces, todos de alguna manera tuvimos la oportunidad de apoyar ese esfuerzo, ah, más allá de ahora sí que de las figuras, de los íconos, como es el caso de César Ya. y Por Dolores. ejemplo, yo leí un artículo que inclusive está publicado por ahí para contrarrestar toda esta campaña contra César, es que dicen, tomémosle como ejemplo Los Ángeles, California. Los Ángeles se transformó completamente desde el punto de vista laboral, totalmente. Se transformó con una metamorfosis gracias a César. Todo lo que hizo César para favor de los campesinos llegaba a las ciudades de Los Ángeles y todo el movimiento laboral se empezó a organizar, a seguirlo, ha transformado y esa transformación influyó en muchos jóvenes de esa época y muchos de esos jóvenes han llegado a la legislatura, han llegado a ser alcaldes de la ciudad de Los Ángeles, han llegado a ser maestros, han llegado a ser políticos importantes, todos de nombre latino que crecieron con César desde chiquitos. Lo siguieron y fueron su ejemplo. Y esa transformación es la que hizo Los Ángeles, lo que es a la ciudad de Los Ángeles ahora, como la conocemos. Eso no lo puedes borrar. No se puede borrar. Es Es, algo que socialmente ha ocurrido, que sociológicamente ha ocurrido, que muchas generaciones han sido impactadas por el movimiento campesino, por el sí se puede, por bueno, básicamente el sí se puede del UAW ujú, y por la famosa águila negra, ujú, este, que identifica al movimiento campesino. Y además que es el primer movimiento en Estados Unidos que se dirige a los mexicanos, especialmente, ah, con toda la cuestión del programa Bracero, que muchos pues, se incorporaron al movimiento de César Chávez, de los que eran ah, braceros. Y esa es la gran experiencia, es cómo la gente se incorpora a un movimiento. ah, y donde César, pues es el que da el discurso o lo que sea, pero el evento es más allá de César, más allá de
de lo que él haya hecho o no como hombre, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Porque estamos, o sea, no se puede ir en contra de un movimiento. Y es lo que está pasando aquí. Y lo malo es que la gente ah, irreflexivamente se ponen a tirar monumentos o de quitar calles, a tratar de hacer eso, como lo hicieron con Lenin Ujú. en Rusia, o como lo han hecho con otros que han pues, Hasta Saddam Hussein le tiraron sus estatuas en Irak. Están haciendo una cosa similar acá, no puedo creer. y Ya, es, bueno, o sea, ese es el tema importante de que estamos hablando. Y nada más, creo que me querías que te contara algo sobre Ruri Acuña. Ruri trabaja, aparte es de Raúl Ruiz, uno de los cofundadores del Partido de la Raza Unida, mi compadre. Y un grupo de personas, entre ellas Ruri y yo, que fundamos una no lucrativa que se llamó el Barrio Bilingual Communications Project. Yo era el que me encargaba de ahí de hacer todo lo que hago con publicidad, medios y todo ese relajo. Y Ruri era el miembro de la mesa directiva. Y me tocó presidir a mí la mesa directiva porque Raúl Ruiz no estaba. Entonces nada más estábamos a cuatro o cinco personas, entre ellas Ruri. Ruri estaba sentado, yo tomé las riendas de la sesión y ahí platicamos bastante. Y siempre inclusive yo fui a Northridge a tomar unas clases y tomé clases con él. Y hablaba del libro de América Ocupada. Y la última vez que lo vi fue en una presentación de otro libro, no me acuerdo cuál es el nombre de otro libro, que habla sobre la reforma educativa en el sistema del Distrito Escolar de Los Ángeles, sobre la educación de los niños y cómo estaba diseñado y cómo se tenía que haber integrado la educación bilingüe. Todo eso era más o menos el tema que me acuerdo. Y llegué tarde y él ya estaba hablando y entro así y me ve y se calla y me asienta con la cabeza así. Y dije, no, le hice así, le hice así con las manitas, me senté y terminó de hablar y luego se vino sobre mí, ¿cómo estás, Armando? Me lo en español, ¿cómo estás? Bien, 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 Rui. Y ahí la gente se empezó a llegar a que le firmaran el libro. Pero el último que me acuerdo yo de él, ya tiene años eso, pero ya de a mí ya nunca más lo vi. Hasta, hasta ahora que hasta ahora que supe que había fallecido. Hay algunos escritos que me llegan que son como documentos y tienen el correo electrónico de él, pero yo lo dudo que es el correo electrónico, porque yo le escribía, hey, soy Armando, trabajé con Raúl, ¿te acuerdas? Y para que se acordara, pero nunca me contestó. Y dije, pues a lo mejor es un correo que se inventó ahí para poder pues era una cosa promover el que le trabajo de él. subían documentos, o sea, yo recibía también esos documentos Ah, cada, pues son documentos cada, cada semana o algo así. sí, que traen como el correo de él, ¿verdad? Pero yo lo Sí, escribí y sí. nada, ya. Bueno, a lo mejor es producto de él o de sus estudiantes o camaradas, sus Sí, colegas, querían mantener vivo el legado de él como legado de él. profesor. Ujú, Y yo creo que hizo una historia fantástica ujú, de, del movimiento de los mexicanos ujú. y de los chicanos en Estados Unidos. Ah, Yeah. no hay otro escritor No, de esa dimensión. yeah. Han habido otros escritores, pero no, es que es que Ruri era, aparte de ser buen profesor, era un buen investigador y esas todos sus resultados de sus investigaciones las ponía, por ejemplo, se hacía una investigación sobre chicanos o sobre el racismo o, o te hacían un estudio, por ejemplo, como cuando hablabas español en las escuelas y te hacían que te lavara la boca con jabón o con chile, no sé qué es lo que hacían en ese tiempo. Entonces él hacía todo el estudio y hacía un documento y lo ponía en un libro sobre ese tema. Imagino que, yo no me acuerdo ahorita si lo ha de tener aquí en el libro de América Ocupada, porque toda Sí, esa porque historia. Por ejemplo, inclusive hasta el mismo nombre,
él escribe sus... no, ¿cómo está la portada del libro? ¿Cómo escribe? Rodolfo, ¿no? Rodolfo Acuña, ¿no? Rudi Acuña. ¿Ruri o Rodolfo? Creo que es Rodolfo Rudi Acuña. A ver. Rodolfo Acuña. Sí, porque todos sus libros, que yo me acuerdo que los hábitos le ponía Rodolfo. Nombre así muy, Y no, muy no, fuerte, muy... no es Rudi. No, Ruri. Ruri lo han de haber conocido en la... Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela en Los Ángeles, me pidieron mi acta de nacimiento y mi acta de nacimiento no dice Armando, dice Lorenzo Armando García. Tará, tará, tará. Y para que cuando entraba a la escuela me tocaban maestros que eran gringos y no podían pronunciar Lorenzo. Y me decían, Larry. Sí, te destruyen todo, ¿no? Sí, te destruyen todos. Es lo mismo que le pasó a Richie Valens, ¿no? El de la que cantó La Bamba. Sí. Le tuvieron que poner Richard porque era Ricardo Valenzuela. Y con eso no la haces, le decían. Le cambiaron la historia, se le cambiaron su nombre. Y así hay muchos. Quieren limpiar la historia, limpiar la historia. Ya, Y pues ese, ahí y está. ese- y Entonces ese- él se llama Rodolfo y falleció el famoso escritor México-estadounidense Rodolfo Acuña. no sé si le queda familiares que se le pueda enviar el pésame. Dice en la nota donde te envié lo que me llegó a mí, dice que es todo privado y que respetan a la familia. Sí, pero o sea, ah, si conocemos, No, yo no, fíjate, la mera verdad yo no tengo. Tenía que buscar a una comadre mía que era la pareja de Raúl Ruiz, que es el que quizá ella sea, porque ella también era estudiante ahí en la misma Universidad de Northridge. Yeah, de la raza unida. yeah, de las Redes Unidas. Pero tenía que buscarlos ahorita, pero no tengo contacto con nadie. Yeah. Pero voy a tratar de buscar a ver si encuentro algo para mandar algún tipo de pésame a la familia. Yeah. Pues sí, Ujú. Qué sería interesante. adecuado. Adecuado. Muy bien, pues ahí algún comentario que tengas sobre Rudy tú, que tú no sé si lo conociste bien o no, no sé. No, no lo conocí más que por sus libros y por este libro de la América Ocupada, que es un texto que utilizamos cuando era profesor de estudios comunitarios Ujú. en Chicago, de historia, básicamente, era un curso de historia. Y en el curso de historia, lo que enseñábamos era la Biblia era ah, la América ocupada, a- ¿Eh? además de otros libros que hablan más del norte de México. Ujú. Pero él ayudó a abrir los ojos de mucha gente. Ese es quizás lo más importante, que abrieron los ojos, entendieron la cuestión del robo de un territorio y la ocupación de un territorio, que no, que no fácilmente la gente en México ha entendido. O sea, se dice, pues sí, nos robaron la mitad del territorio, pero no hay una conciencia sobre ese hecho. Este, ah, y eso es algo que es importante recuperar porque es una manera de reivindicar la historia nuestra. E incluso, como hemos comentado aquí, ver si alguien de alguna manera podemos alegar el tema de pues, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, de tratar de encontrar donde están todas las violaciones al propio tratado. Hay una discusión incluso actualmente sobre ese tema. Ah, se ha hecho en el último año se ha estado hablando mucho de eso, ¿no? Incluso esta demanda que existe en el movimiento
nadie es ilegal en tierra ocupada, que define de una manera muy clara lo que podía ser el pensamiento de Ruy Acuña y el pensamiento de la realidad, Ujú. o sea, de que no, no acusan de ilegal a una comunidad que está antes, o sea que, como han dicho, como dicen los Tigres del Norte, ah, no cruzamos no cruzamos La frontera, la línea, la frontera nos cruzó. la frontera nos cruzó. Y eso es ah, una explicación de la historia, de nuestra historia, que tenemos que seguir escribiendo, porque ah, aunque somos un pueblo indivisible, tiene sus particularidades. Y las particularidades que tiene es que ah, el racismo, la discriminación en contra de nuestros niños, la ocupación de los territorios, la batalla de Reyes Tijerina, de las tierras de Amarillo, Ujú. la, ah, bueno, un montón de cuestiones que, que regresan al punto de, de la identidad. Aquí es un pleito por la identidad y ese es quizás la enseñanza de Ruri, es la enseñanza de cómo recuperar la identidad o darle identidad a un pueblo que la estaba perdiendo por, por la división de la frontera. Ujú. La frontera es meramente una rayita, pero no, las familias se siguen comunicando entre sí, las familias van y vienen, se escriben, ya no pueden cruzar, se escriben, se conocen, hacen videollamadas hoy día, muchas cosas. O sea que hay una vinculación profunda con México, pero a la vez la experiencia de cómo lidiar con los prejuicios de la ciudad, de la sociedad norteamericana que tiene prejuicios sobre los mexicanos y pues el terrible argumento de Donald Trump, el, el gran depredador sexual, este, ah, que nos acusa de llevar, de traer la peor gente a Estados Unidos y los más, pues, los más pesados, los más ah, corruptos, violadores, traficantes de drogas, en fin, desde todo lo que desde su primera campaña empezó. Es algo que ha herido mucho la, la esencia de la mexicanidad, hasta llevarnos al, al, al refugio, a refugiarnos en nuestras casas, Ujú. el exilio dentro del exilio. Ujú. O sea que de pronto no somos exilados en un país en el que estamos exilados prácticamente. Y por la persecución Un doble exilio, ¿no? Prácticamente. y Sí. Eh. que existe en el país. Y es la comunidad mexicana la que ha sido el principal objetivo de esta campaña. Y te quería ah, precisamente comentar la cuestión de las personas las personas que han sido deportadas, las que han sido deportadas durante ese periodo de Trump, que la mayoría de esas personas son de origen mexicano, Ujú. son mexicanos.
lo cual nos lleva a o sea, a comprobar lo que dijimos siempre, que no es era una acción no contra todos, sino era una acción en contra de los mexicanos. Y, y esa es la gran realidad que estamos viviendo. En- han, ya se me perdió la nota, pero que, o sea, el número de personas que son deportadas rebasa en números a, o sea, a los mexicanos. Los mexicanos son los que más han sido deportados, según el propio reporte del ICE, Ujú. que han sido las personas que han sido deportadas, ah, dando una clara idea de cómo es el manejo de esta política de racismo, discriminación y persecución de que contra la gente, contra los mexicanos. Ese es algo que habría, que habría que señalar, indicar de que somos parte de una conspiración prácticamente. Ujú. No, no de una teoría conspirativa, sino de una conspiración para borrar la, no solo la historia, sino borrar la gente. Ya antes en el periodo, ah, en un periodo de uno de los presidentes de Estados Unidos, se habló de que había una población ah, que estaba creciendo enormemente y que había que eliminarla y los hicieron esclavos. Entonces, ese es el mismo método cuando precisamente ah, Kennedy perdón, Lincoln Ujú. se preocupaba por este tema, por el tema de la ocupación y por el tema de los derechos civiles en su momento, en su historia. Y eso es lo que hemos estado viviendo. No sé, cómo ves esa interpretación? Ah, no, está interesante, es buen análisis que haces y todos los análisis en esta época son buenos ahorita para poder curarnos el alma, me imagino, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Tratar de recordar nuestra propia historia, tratar de revivirla y para poder ah, no caer en una cuestión apática, sino que realmente tengamos que continuar con el trabajo que se necesita hacer. En vez de empezar desde cero, mejor saber qué se ha hecho y para poder continuar y no olvidarnos de dónde venimos. Sí, mira, la nota dice que familias mexicanas migrantes encabezan detenciones en Estados Unidos. Ujú. Es una nota de El Universal. Ujú. Debido al camino de política migratoria, Estados Unidos en el 2025, las familias mexicanas han librado las capturas de ese país. Según cifras de la Oficina de Aduanas,
las oficinas de aduanas de protección fronteriza de Estados Unidos ah, superó a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, en el 2025, las familias mexicanas mayor número de, sufrió mayor número de detenciones en millones de kilómetros cuadrados de territorio, ah, por encima de las de Venezuela, Nicaragua, Honduras, bla, bla, bla. Ya dijimos eso. El reporte del organismo señala que fueron capturados 30.000, 39.034 familias Mm, mexicanas, ujú, mientras que las originarias de Venezuela son 27.953, las de Honduras 13.000, las de Honduras 13.000, lo cual te va indicando cómo es progresivo el ataque contra los mexicanos. El instituto, el ex titular, perdón, del Instituto Nacional de Migración, investigador del programa universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, ujú. Donatiu Guillén. Todos hemos oído hablar de Donatiu, que estaba trabajando en la frontera. Aseguró que el asedio de Donald Trump contra la inmigración mexicana ha alcanzado niveles extremosos con fuerza de carácter paramilitar y una, bueno, eso es lo que afirma él. O sea, Ujú, que las deportaciones han sido mayores entre los mexicanos, que supera de cualquier país latinoamericano, y, y establece un récord de, de deportaciones um, por las políticas agresivas de Trump, las cuales Guillén describe como acciones de tipo paramilitar. Como aquí lo hemos dicho, ujú, lo hemos desde el día primero que sucedió el evento en Los Ángeles. este, Tuvimos un conversatorio en el cual señalábamos que precisamente lo que seguía era el ataque directo a los mexicanos, o sea era el ataque directo y que el modelo de acción era un modelo paramilitar de política de terror. Y este es lo que han basado la cuestión, tratando pues de borrar precisamente la historia, tratando de borrar nuestra presencia. O sea, esto es claramente uh, para decir que hay demasiados mexicanos aquí y que hay que expulsarlos. Ese es, ese es el mensaje. ujú, Y poniéndoles pues, todas las campanitas de criminales, de violadores, de traficantes, ujú. etcétera.
Ujú, pero ese es el marco de lo que acontece hoy. Y, ujú, y requiere, yo creo que hoy de un estudio profundo, porque ah, la grandeza de la producción económica de los mexicanos es grandísima a la contribución económica de la gente mexicana hacia la política económica de Estados Unidos. yeah. Fíjate que estaba leyendo aquí ahorita un resumen breve, bien chiquito pero muy profundo sobre ese libro que hemos estado hablando de América Ocupada, de Rudy Acuña o de Rodolfo Acuña. Dice que el libro América Ocupada es un análisis histórico que remonta a la ocupación estadounidense de los territorios del norte de México y relata la lucha del mexicano por mantenerse, existir y prosperar en el sudoeste de Estados Unidos. Después, América Ocupada analiza la realidad particular de cada estado y describe los diferentes episodios de resistencia y algunos de los hitos precursores del movimiento chicano, haciendo hincapié en el significado de algunos personajes y su contribución a la reivindicación colectiva de la autodeterminación del pueblo chicano en la América ocupada. Ahí en esta sección pues prácticamente habla de César, ¿no? Finalmente se presentan cifras, estadísticas y hechos recientes a raíz del aumento de la inmigración debido a las políticas neoliberales puestas en práctica tanto en México como en Estados Unidos. El estilo deductivo de Acuña permite que el lector saque sus propias conclusiones sobre la evolución del chicano en una sociedad estadounidense cambiante, pero a la vez resistente de los cambios. En cada uno de los capítulos se puede apreciar la urgencia de mantener fresca la memoria colectiva, en especial la de aquellas comunidades que experimentan la condición de colonia interna, para quienes la historia y el amor propio pueden representar el medio principal de resistencia. Muy Ahí te bueno. es un buen análisis del corto pero preciso sobre sobre Ruri y su libro América Ocupada. Sí, porque te da toda la perspectiva de cómo luchar dentro de Estados Unidos, dentro del suroeste de los Estados Unidos en particular, Ujú, y cómo defender la identidad. O sea, te presenta el problema de la identidad, no solo de la tierra, sino de la identidad, de cómo la gente puede ejercer su derecho a su autodeterminación. Y ahí lo menciona, la autodeterminación del pueblo mexicano en Estados Unidos, que es algo que no se habla mucho, de que, o sea, la disputa entre que no te asimilas a la cultura anglosajona, sí, y al contrario, luchas por tu autodeterminación, tu cultura, ah, tus valores, la rica historia que tiene el pueblo mexicano, ah, pues desde su fundación prácticamente, y cómo esos valores trascienden la, la época, trascienden el tiempo, y cómo llegamos a donde estamos hoy, donde nos tratan precisamente de borrar de, este, de la cultura estadounidense, tratando de prohibir los programas en español, tratando de prohibir el español como un idioma que debe utilizarse aquí. O sea, de hecho ya se está hablando mucho del English only, ujú, y todo esto precisamente es una, la contraposición a ujú. una experiencia muy fuerte, ah, por la que los mexicanos son los
escogidos para tratar de erradicarlos, para tratar de sacarlos de aquí y traerlos en programas donde los mexicanos sí puedan servir, pero programas no de residencia, no de ciudadanía, sino como programas H2, ah, para abaratar la mano de obra laboral, que eso es finalmente lo que plantea. O sea, lo que plantea es una, una cuestión de abaratar la mano de obra, hacer el trabajo más barato y que lo sigan haciendo los mexicanos y mantenerlos en las mismas condiciones en que los mantuvieron en el pasado y incluso coqueteando con la idea de los centros de concentración que había para los chinos, ah, el acta de exclusión china y, y japoneses. Ujú. Pero la única diferencia es que México es el vecino incómodo de Estados Unidos, ah, que a la vez es el traspatio, pero es incómodo porque no podrían ni biológica ni militarmente este, ah, destruir ah, la cultura mexicana. Y esa es la Ujú. otra gran discusión que existe hoy de cómo se trata, cómo se intenta de poner la bota militar en México para erradicar a los malos, Ujú. los carteles, los cuales ya estamos viendo que se han reorganizado. Con el asesinato del Mencho, Ujú. pues hay que llamarlo que fue un asesinato. Sí, claro. Ya se reorganizaron, ya tienen nuevos jefes y y es como la canción de Silvio, esa canción que dice y que es como este, un animal, una víbora que le cortas un cacho y crece Ujú. más, ¿no? Y ese es creo que esa canción de Silvio lo plantea muy bien. Ujú. Si, Muy si, bien. si Ujú. te la sabes, la canción. Ya. Pues eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que ahí le paramos y continuamos en en otro programa de La Voz del Inmigrante. ¿Por qué tenemos que traer malas noticias, hombre? Porque somos migrantes y en el camino andamos. Ándele, así ya se puso muy filósofo usted. Bueno, Carlos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ok, cuídate mucho. Ok, Y este es el programa La Voz del Inmigrante a cargo de Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes en el estado de Illinois. Yo soy Armando García, director de Radio Nuestra América. Que la pasen todos ustedes muy bien. Hasta pronto. chao. Chao, 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 chao.